Buenos días, buenas tardes. Les saluda Daniel Vaquerizo desde la casa matriz de Magaya Corporation en Miami. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que están atendiendo este webinar, que gentilmente lo está haciendo Amacarga, la Asociación de Agentes de Carga de México, y también todas las asociaciones que pertenecen a la CAT, sus miembros desde México, Centroamérica, Caribe y Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante acerca de las mejores prácticas que son propuestas por FIATA, acerca de los costos y detención de contenedores marítimos. Quien les habla, Daniel Vaquerizo, manejo la parte de desarrollo de negocio de Magaya. Les voy a hablar un poquito acerca de la empresa nuestra. Tenemos 4 oficinas, más de 1.700 clientes en 74 países a nivel mundial. Y estos son nuestros productos: el Cargo System, el Warehouse Management System, el Commerce System y el Supply Chain Solution. Las personas, los ponentes de este evento van a ser el licenciado Rodrigo Ramírez, quien es parte de la industria con más de 16 años de experiencia y también director del Freight Forwarding y la parte de Amacarga, que tiene que ver con el tema marítimo. Y luego lo hará Gabriel Altúzar, que extenderá un poquito más acerca del tema. Entonces, sin más por el momento, quiero darle paso a Rodrigo para que pueda hacer él su presentación y dirigirse a la audiencia. Adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias. No sé si todos ven la pantalla que estoy visualizando. Sí, yo la puedo ver, así que la audiencia también la puede ver. Magnífico. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a los asistentes por el tiempo que están destinando a esta actividad. Gracias a las personas de Magaya por el patrocinio. Un saludo a los miembros de ALACAT que están participando en el mismo. Sin más preámbulo, pues me gustaría empezar con la presentación, dando un pequeño preámbulo de lo que es FIATA y Amacarga. La Federación Internacional de Agentes Transitarios actualmente se compone aproximadamente de 40.000 agentes de carga a nivel mundial. Amacarga es la única asociación mexicana que pertenece a FIATA. FIATA colabora con OMA, OMI y ONU, entre otras instituciones. Y México participa con los Jóvenes Valores en el concurso de GIFA. El grupo de trabajo aéreo y marítimo cumplen 50 años con la colaboración de GACAG, que es el Global Air Cargo Advisory Group, y tienen una voz unificada en temas regulatorios con autoridades internacionales. FIATA, por medio de su grupo de trabajo marítimo, genera un documento denominado Best Practices para evitar demoras y almacenajes en los contenedores marítimos. Este es el tema que nos reúne el día de hoy, que vamos a revisar, y pues me gustaría que fuéramos avanzando paulatinamente con todo el tema tanto de definiciones como lo que pretendemos lograr con este webinar que estamos atendiendo. Los cargos por demoras y almacenajes deben de ser evitados en la medida de lo posible dentro de la cadena logística. Esto para no afectar cargos innecesarios a nuestros clientes y que nuestros procesos, tanto de venta como operativos, sean transparentes hacia los clientes. Esta guía nos ayuda a identificar razones legítimas por las que se podrían incurrir en cargos y explora las situaciones en las que se pudiesen minimizar o evitar dichos cargos. La intención de esta guía es que nos aporte información para cualquier sector de la industria, que sea entendible para cualquier persona, aunque no participe dentro de la industria del freight forwarding o del operador logístico,
¿sí? Y bueno, hay varias publicaciones que FIATA realiza con propósito de homologar este documento. Se espera generar un entendimiento a los involucrados de lo que es el transporte marítimo y todas las consecuencias que pueden tener tanto las demoras como los almacenajes. FIATA sugiere que los socios comerciales puedan utilizar esta guía para argumentar en algún caso de disputa contra las navieras. Vamos a arrancar con cuáles son los cargos por demora y detención. Me gustaría primero que nada identificar las definiciones, ¿sí? Vamos a brincarnos este slide. Vamos a entender primero qué entendemos por demora. Es el cargo que el comerciante paga por el uso del contenedor dentro de la terminal más allá del periodo del tiempo libre, ¿sí? Aquí en México o en los países de habla hispana lo conocemos como demora de contenedor, cuando el contenedor ya deja el recinto, sin embargo el documento se pega y se hace la traducción textual como demurrage and detentions. La detención es el cargo que el comerciante paga por el uso del contenedor fuera de la terminal o depósito, más allá del periodo del tiempo libre, ¿sí? Demora y detención junta es el pago que el comerciante por el uso del contenedor más allá del periodo del tiempo libre y cuando la estadía y la detención se combinan en un solo periodo, es decir, que caemos en demoras dentro de los recintos o dentro de las APIs. El tiempo libre es el periodo ofrecido al comerciante por parte de la naviera libre de cargo más allá de la cual se aplican cargos de estadía y detención. Y los cargos de almacenamiento o almacenaje son los costos relacionados pero no limitados a la renta del muelle, cobrados por los operadores de la terminal y por los contenedores que permanecen en el suelo. Estos cargos generalmente se pasan al operador de la terminal a la línea de envío donde se puede agregar un margen. En nuestro caso o en el caso de los puertos mexicanos, por lo general estos son saldados por los agentes aduanales. Al momento del despacho, ellos realizan el pago en caso de que haya habido almacenajes dentro del puerto. ¿De acuerdo? Una vez ya con las definiciones pues bien identificadas, pasamos con el segundo bloque, que sería la definición por tiempo de demora de importación. Para la carga de importación, el tiempo de demora es el periodo que la descarga el contenedor desde el barco hasta la salida del contenedor en la terminal. Tiempo de demora de exportación es el tiempo de estadías en el periodo desde la entrada del contenedor completo a la terminal hasta el contenedor completo se carga a bordo del barco. Esto incluye cuando el periodo también se maneja a costado de buque. El tiempo de detención para la importación es el tiempo de detención desde la salida del contenedor completo hasta la entrada o el retorno del contenedor vacío en el punto de revisión. Tiempo de detención para la exportación es el tiempo de detención desde la recogida del contenedor vacío en la terminal o el depósito hasta la entrada del contenedor completo en la terminal. Aquí tenemos también un documento que nos ayuda mucho para determinar el corte de los días de demoras, que es el EIR que realizan las navieras, para llevar un registro de las condiciones en las que entra o sale el contenedor de cada uno de las terminales o de las APIs. La demora y detención por periodos extremadamente largos de tiempo. Vamos a ver el escenario primero, donde los contenedores están bloqueados por un periodo de tiempo inusual y extremadamente largo, generalmente debido a las disputas legales u otras razones altamente excepcionales. Hay casos conocidos en los que los cargos por demora y detención se acumularon 20 veces más y del valor del propio contenedor. En un ejemplo extremo, un testigo del FMC observó que hubiese sido menos costoso estacionar el contenedor en el centro de Manhattan que en el puerto de Nueva York, New Jersey. Aquí lo que nos dice es cuando existe una situación ajena al control tanto del agente de carga como del cliente mismo, ya sea por una revisión de autoridad o por un problema de detención por parte de la misma autoridad, el contenedor empieza a generar demoras tanto dentro del puerto, que es el almacenaje, como las demoras del contenedor mismo una vez que terminamos los días libres que nos otorga la naviera o que pudimos nosotros como agentes negociar con la misma. Esto nos genera un costo excesivo, puesto que estamos hablando de rangos desde los $100 hasta los 250 veces $300 por día por contenedor. Entonces, si estamos hablando de que una persona trae 10 contenedores, pues esto se vuelve prácticamente en un par de días
ya estamos hablando de entre 6,000 hasta 7,000 dólares que se deben a tanto a las terminales como a las mismas navieras. Lo que estamos buscando con las mejores prácticas es que se maneje de manera más transparente con las navieras y más transparente hacia nuestros clientes. ¿Qué queremos buscar? Que haya tal vez un tope máximo de cobro o que el costo de la demora baje o que pueda ser negociado con los mismos carriers, ¿no? La mejor práctica, pues la falta de privilegios contractuales entre los socios de la cadena de suministro en los puertos es una cuestión clave integrada por el FMC en la investigación de hechos número 28, incluyendo tanto comerciantes como agentes de carga que no tienen un recurso contractual con la entidad que causa la demora que conduzca a cargos de detención y demora. No deberían estos mismos, entendamos a los clientes finales, ser los responsables de estos cargos cuando la terminal no puede liberar o recibir el contenedor en cuestión, debido a que está totalmente ajeno del control del mismo. Las demoras en este caso o en este específico escenario deberían de ser consideradas siempre y cuando la responsabilidad sea directamente del cliente y no de los participantes o de las operadoras portuarias o de la misma autoridad que puedan frenar el proceso natural de una importación o de una exportación. FIATA sugiere tomar en consideración la tendencia de la congestión debido a los mayores tiempos pico de manejo de la carga relacionados con los buques de contenedores más nuevos y cada vez más grandes, y las alianzas en consolidaciones de las líneas navieras. FIATA también sugiere que los socios comerciales negocien términos para extender el tiempo libre por un periodo que sea igual a la duración de la incapacidad de las terminales para liberar un contenedor para la importación o de recibir un contenedor para la exportación y los depósitos para recibir un contenedor más. Aquí podemos también traer a la mesa la situación que prevaleció durante 14 días hace algunos meses referentes a uno de los proveedores de servicio, en este caso específico las líneas ferrocarrileras que sufrieron un paro en sus líneas de comunicación, y esto pues vio y afectó a muchos clientes que se tuvieron que o cambiar de modo de transporte, y esto generó una saturación en la solicitud de transporte terrestre, o simplemente esperar y negociar con las navieras el hecho de que pues, los contenedores estaban detenidos y que no podían salir, y obviamente pues esto era totalmente ajeno o a la gente de carga o al cliente mismo final, ¿no? En este tipo de situaciones, pues lo que FIATA busca es buscar una solución donde no se vea afectado uno u otro participante, ya sea la misma naviera o los clientes. Por parte del segundo escenario, podemos ubicarlo como condiciones meteorológicas adversas, huelgas laborales y congestión de las terminales. Como bien sabemos, tanto las terminales mexicanas como muchas otras en el resto del mundo son terminales que ya están topadas en su capacidad máxima, y cuando reciben barcos de mayor calado, estas se ven en problemas para realizar las descargas y las cargas y generar una saturación del puerto. Entiéndase ya sea por la capacidad de descarga del puerto o por las mismas condiciones del puerto, el grupo de estibadores o la asociación de estibadores, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros o escuchado que Long Beach tiene paro de terminal, puesto que no se llega a un acuerdo con el pago de los estibadores, o simplemente los puertos tanto de Manzanillo como de Veracruz de repente se encuentran en una sobresaturación con su capacidad de operación por encima del 100%, y esto genera pues obviamente un retraso, ¿no? A esto hay que sumarle también las cuestiones meteorológicas y pues los problemas laborales, ¿no? Esto conlleva a que nosotros tengamos que volvernos como agentes de carga un poco expertos en la parte de asesorar a nuestros clientes en cuál es la mejor opción, no necesariamente la más cercana al punto de entrega, sino que pues la menos saturada, ¿no? Y esto pues obviamente también puede conllevar a costos elevados de transportación, ya sea desde los puertos hacia el punto final de entrega o desde el punto de recolección, en caso de la exportación, hacia los puertos donde nosotros estamos tratando de sacar nuestra mercancía. Esto aquí deberíamos nosotros de pues hacer frente común por medio de las asociaciones que tenemos a disponibilidad como agentes de carga, en este caso como lo puede ser Anacarga, para poder buscar algún cabildeo o algún escenario donde podamos nosotros platicar también con las autoridades y que las mismas autoridades
pues nos comenten cuáles son las soluciones que están aplicando para evitar este tema de saturaciones, ¿no? Vamos a pasar al siguiente escenario, donde, bueno, los contenedores que se utilizan para cruzar la frontera y productos cargados en ellos requieren despacho y control de la aduana. Dependiendo de las mercancías y los requisitos de aduana, el proceso puede tomar tiempo adicional. Las autoridades aduaneras también pueden decidir inspeccionar contenedores o bloquear mercancías para su importación. En los casos mencionados, el comerciante no puede recoger los contenedores. Aquí lo que FIATA sugiere es que los socios comerciantes negocien los términos en que ninguno de ellos sean víctimas de indiferencia burocrática, de ineficiencia, burocrática, de modo que los cargos diarios se mantengan al mínimo y cuando los retrasos son causados por el gobierno y no por las partes privadas involucradas. Al comerciante solo se debería de cobrar por una compensación a la línea de envío por el uso del contenedor. El segundo elemento relacionado con el estímulo para la que el comerciante recoja y devuelva el equipo tan pronto como sea posible debería de ser eliminado. Aquí podemos buscar muchas opciones para poder resolver esto, pero la principal es que cuando la autoridad debemos de ser muy claros al momento de que la autoridad externe las condiciones por las cuales detiene la mercancía. La autoridad está deteniendo la mercancía, no está deteniendo el contenedor. Entonces aquí deberíamos nosotros, vuelvo a lo mismo, hacer frente común para por medio del gobierno poder entender si la autoridad requiere la detención de una de las mercancías, el comerciante o los involucrados, en este caso los agentes navieros, puedan solicitar la descarga de la mercancía del contenedor para que éste pueda ser entregado al proveedor. Todos sabemos que el negocio de las navieras es mantener sus contenedores en movimiento. No su negocio es mantener los contenedores parados en un puerto. Por este mismo sentido, pues se está buscando por medio de las distintas asociaciones y de Amacarga el poder tener esta opción de poder descargar la mercancía, donde el gobierno también nos pueda proporcionar un recinto seguro, donde nosotros podamos descargar la mercancía y la mercancía no esté sujeta a las inclemencias del tiempo o sujeta a algún robo por estar fuera del contenedor, donde se registre la entrada de la mercancía en su totalidad y si la autoridad determina que debe de ser detenida por un periodo largo, no se vea afectado la naviera con cobros excesivos por uso de contenedores. ¿Sí? El escenario 4 por parte de la demora es el transporte previo al puerto, así como el transporte hacia adelante, es decir, los movimientos ex-works que nosotros realizamos antes del ingreso a la autoridad portuaria, se pueden organizar tanto con el transporte como con el cliente. Durante la reciente congestión de la terminal, que ya mencionamos, los informes indicaron que las líneas navieras cobraron una demora a los clientes que organizaron el transporte de los comerciantes, pero eximieron los cargos de los mismos comerciantes que organizaron el transporte con la línea directamente. Hay indicios de que las compañías navieras abusaron de la posición. Aquí, ¿qué quiere decir? Nos enteramos de muchos casos donde la misma línea naviera nos decía, oye, por cambio de modo de transporte, te vamos a hacer un cobro y aparte del cobro vas a perder el valor de lo que ya pagaste por el modo de transporte original. Esto es una práctica abusiva en el mercado, puesto que si el cliente o el agente de carga está solicitando un cambio de modo de transporte, fue por el único y principal motivo de que el ferrocarril se encontraba bloqueado y debían de extraer las mercancías de otro modo, ¿no? Entonces, de este modo, muchos clientes y muchos agentes tuvieron que negociar directamente con las líneas, teniendo unos mejores posiciones de negociación que otros para poder obtener las mercancías de sus clientes. Y al final, el único responsable de esto es tanto la autoridad como los que proveen del servicio, ya sea llámese APIs, ferrocarriles, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos tantas opciones en el mercado como para poder extraer un contenedor de otro modo que no sea o por tren o por camión, ¿no? En este caso, pues las reglas del manifiesto anticipadas mencionan que la documentación y el cierre del BGM son a menudo 5 días antes de la salida del barco y el cierre físico para la entrega en 3 días antes de la salida del barco. Si bien existen las situaciones donde podemos pedir tiempos extraordinarios, son las menos, ¿no? Y al mismo tiempo el periodo de estadías gratis que puede haberse reducido a solo 4 días antes de la salida del barco
pues esto reduce mucho la ventana de acción tanto de los clientes para la entrega de la mercancía si se encuentran muy lejos del puerto, o de los mismos agentes que tenemos que organizar la parte de que el contenedor llegue casi en un just in time para tanto el cierre como para el cierre físico y documental del barco, ¿no? La mejor práctica que propone FIATA en este sentido es que exista una disminución del periodo libre para la demora a la exportación, la cual va en contra de la posición del mercado de los slack seasons o peak seasons, y que se extienda el periodo libre de estadías ayudaría a aliviar tales picos y congestiones y permitiría al comercio una mayor flexibilidad. En la medida que las alianzas de transportistas marítimos, consolidaciones y buques de contenedores cada vez más grandes contribuyan a picos más altos de congestión, FIATA espera que las líneas navieras consideren brindarles a los comerciantes mayor flexibilidad a través de periodos más largos de demoras. FIATA sugiere también que los socios comerciales negocien mayores periodos de demoras para aliviar la congestión actual y permitir al comerciante una mayor flexibilidad para la entrega de los contenedores de exportación, en lugar de obligar al comerciante a una carrera de ratas, de hacer las diferentes y estrechas fechas de cierre en tiempo. Es decir, si nosotros podemos gozar de tiempos de demora mucho más amplios para la exportación, pues podemos tener una planeación mucho más adecuada, evitamos una saturación de puerto al momento de la entrega de los contenedores o del ingreso de los mismos. Todos sabemos aquí, quien haya tenido la oportunidad de estar en una carga de buque, que pues los últimos 4 o 3 días al corte de exportación son filas en el puerto interminables de camiones que quieren ingresar a las fechas a cumplir con las fechas de corte, ¿no? Entonces, por este medio podemos nosotros buscar mejores condiciones para poder llegar con tiempo, evitar que nosotros mismos generemos una saturación en el puerto y que los mismos clientes puedan contar con una planeación mucho más, pues digamos, fructífera al momento de entregar y de consolidar sus cargas para la exportación. Las asignaciones razonables de tiempo libre son de vital importancia para garantizar la igualdad de condiciones para el transporte de los comerciantes y para los escenarios únicos donde los remitentes y los comerciantes deben esperar la información de los transportistas. Por mencionar un ejemplo, un escenario en el que el remitente está preparado para proporcionar una documentación pero usualmente la línea puede proporcionar un número de contenedor a menos que el contenedor vacío ya haya sido recogido. En este caso, pues estamos demorando toda la cadena de suministro porque estamos sujetos a la confirmación de un número para que el cliente pueda presentar la documentación. Usualmente la línea no puede proporcionar un número de contenedor a menos que el contenedor vacío haya sido ya recogido, y tal escenario el comerciante puede verse obligado a recoger, cargar y entregar el contenedor mucho antes del cierre físico. En este proceso se corre el riesgo de enfrentar cargos por demora debido a la entrega anticipada del contenedor a la terminal. Si nosotros podemos buscar el modo de ampliar estos días de entrega, pues lo primero que se me viene a la mente y que hemos estado analizando es que el puerto nunca se va a encontrar saturado. Van a poder operar de una manera mucho más eficiente, puesto que el ingreso de los contenedores va a ser mucho más amplio y no todos van a querer llegar en los mismos días o en los mismos 3 o 4 días antes del cierre físico del barco, ¿no? Esto permitiría que sea mucho más fluido el movimiento de los contenedores. Uno de los contras que también identificamos es que si son cargas sensibles, pues pueden sufrir ciertos daños la mercancía, y el otro downside que nosotros vemos es que las terminales deberían de tener pues, un espacio mucho más amplio para poder tener los contenedores bajo su control y almacenarlos temporalmente de una manera organizada y eficiente. Esto pues involucra a muchos actores, tanto las líneas transportistas para que lleguen en tiempo, como las mismas terminales portuarias que puedan ofrecer el espacio necesario
para poder almacenar de manera correcta los contenedores. Por parte de la demora en relación con las fechas de clausura de la exportación, hasta hace unos años la entrega oportuna del contenedor de exportación al puerto solo estaba limitada por la fecha y hora del cierre físico, siendo este el último día y hora en el que el contenedor se entregaría en la terminal para que se pudiese garantizar la carga en el buque. En algunos puertos fue posible entregar un contenedor y documentos tan solo 2 días antes de la salida del barco. Esto, volvemos a lo mismo, satura los puertos y nos genera este retrabajo que tenemos que realizar, donde tenemos prácticamente que llegar justo en el momento indicado para que pueda el contenedor ingresar a la terminal. Con la introducción de varias medidas relacionadas con la seguridad, los plazos para la entrega de contenedores al puerto han aumentado. Esto entiéndase, por ejemplo, el BGM, que ahora nos piden que tengamos que comprobar el contenedor antes de la exportación en todos los países. Sin embargo, hay escalas de tiempo adicionales relacionadas con la documentación e información de exportación de un contenedor y su carga. Estos plazos se refieren a los siguientes. Son las reglas del manifiesto anticipadas y el reglamento SOLAS relacionado con la declaración de masa bruta verificada, lo que ya les había mencionado, del peso real del contenedor. Si todos cumplimos con estas reglas, pues estamos hablando que debemos de estar llegando al puerto entre 5 o 4 días antes de la carga para poder presentar los documentos y que la carga sea aceptada y autorizada. Entiéndase también que existe un tema de transmisiones que se debe realizar con el gobierno. Afortunadamente, pues estamos como país trabajando en esto, sin embargo, estamos todavía muy rezagados. Yo creo que en este estricto sentido, la idea que este gobierno está presentando, donde menciona que todo el trámite, toda la tramitología para una exportación debería de ser totalmente automatizada vía electrónica, me parece una excelente idea, puesto que esto nos genera el no filas, el no estar haciendo filas en el puerto, el no estar haciendo filas en las oficinas de documentación, y cada uno de los agentes de carga sería totalmente responsable de presentar estos documentos a favor de sus clientes, por lo que podría haber una mejor comunicación entre las autoridades y los agentes de carga que estamos trabajando en el país, ¿no? En el siguiente escenario, para cada embarcación, las líneas de envío anuncian las fechas de cierre físico para la entrega real del contenedor de exportación y carga al puerto. Por lo general, las estadías de exportación se calculan de la siguiente manera. Para la carga de exportación, el tiempo de estadías es el periodo desde la entrada del contenedor lleno a la terminal hasta que se carga el contenedor a bordo del barco. Sin embargo, según la definición antes mencionada, un contenedor puede entrar en demora debido a que un retraso en la salida del barco y algunas líneas de envío. Esto quiere decir que si se modifica el itinerario del buque, pues generamos ese costo, puesto que ya estamos dentro de la terminal y estamos sujetos a una cantidad limitada de días. Esto, pues evidentemente, no está en control ni del cliente, ni del agente de carga, ni tampoco, en este caso, de las autoridades portuarias. Aquí es directamente de los itinerarios de las navieras y de sus navíos, y pues esto puede ver afectado o puede afectar a un 80% de los clientes que deseen cargarse en ese barco, si no es que al 100%, puesto que todos ya están en el puerto en las fechas que se emitió el cut-off del barco, ¿no? En este sentido, FIATA, como mejor práctica, sugiere que el comerciante que garantiza la entrega de un contenedor dentro del periodo sin demoras y dentro de la fecha de cierre no debería de ser penalizados con cargos adicionales debido a la demora de la salida del barco. Es un poco tener demoras de salidas, pues más bien demoras hacia las mismas navieras, ¿no? También, por otra parte, FIATA sugiere que los socios comerciales negocien un lenguaje como el siguiente para el cálculo de los cargos por demora de exportación. Para la carga de exportación, el tiempo de estadías es el periodo desde la entrada del contenedor completo a la terminal hasta la fecha de cierre anunciada para la entrega del mismo, sin tomar en cuenta si el buque zarpa o no zarpa, ¿sí? Por parte de la siguiente
del siguiente escenario, vamos ya a entrar a la parte de importación de los contenedores con cargos oportunos y en la búsqueda de la transparencia. Los contenedores de importación que viajan bajo un conocimiento embarque de reenvío son entregados al importador, consignatario real, por quien reenvía, es decir, por los agentes de carga. El consignatario en el conocimiento de embarque es quien aparece, en este caso los agentes de carga aparecemos a favor de nuestros clientes. Después de que es revalidado, se pierde el control de este movimiento hasta que se retorna ya con la solicitud del transporte en caso de que lo manejemos por la naviera o en caso de que lo manejemos fuera de BL. Por parte del agente aduanal que en las mercancías, una vez que ya hayan sido en FIATA, por medio de sus agentes aduanales o de los agentes aduanales que manejen cada uno de los agentes, pues se realice el despacho de la mercancía en el menor tiempo posible para no generar o no afectar los días libres que el destinatario cuenta negociados con la naviera. FIATA además propone considerar la posibilidad de cobrar cargos por estos 7 días libres, ya estamos corriendo con los días de demora, es decir, los días de demora arrancan desde el atraque o desde la descarga del contenedor y tenemos 7 días para poderlo extraer de la terminal y por lo general entre 14 y 21 días libres para poderlos retornar al puerto. Esto siempre y cuando no negociemos con la naviera un drop-off fuera del puerto, ¿no? Ya sea en alguna de las localidades que las navieras tengan los patios necesarios para poder recibir estos contenedores. Por parte de la demora, en la mejor práctica que está presentando FIATA, ellos analizan la parte de los peak seasons del mercado, los cuales cada vez son mayores, puesto que ya no está marcada la parte de un slack o de un peak, ya prácticamente todo el año tenemos un movimiento de contenedores constante a nivel nacional y pues esto se da también por la concentración de terrestres relacionada en las recolecciones y en las entregas. A veces nos vemos afectados porque no existe la capacidad de entrega por parte de los proveedores tanto de ferrocarril como de los proveedores de transporte terrestre. Si le sumamos a esto las nuevas NOMs que ha el gobierno impuesto referente tanto a peso como al modo de tándem que se están viendo en el país, de cómo mover los contenedores, pues esto nos reduce aún más el pool de proveedores que pueden participar en la entrega de los mismos. En la medida que las alianzas de transportistas marítimos y las consolidaciones contribuyen a picos y congestiones más altas cada vez, no solo dentro de la terminal, sino también para retirar los contenedores, FIATA espera que las líneas navieras consideren dar a los comerciantes mayor flexibilidad a través de periodos más largos de demora. Hoy por hoy sabemos que en México el límite máximo de demoras, estamos hablando tal vez de entre 25 27 días, ya muy bien negociado, podríamos encontrarnos ahí quien tenga hasta 30 días de demora, pero esto ya es por una negociación totalmente exitosa y es un garbanzo de libra a veces encontrar de eso en el mercado, ¿no? Sin embargo, nosotros contamos con los 14 a 21 días por lo general, es el periodo libre de demoras y esto en muchas ocasiones está siendo insuficiente, ya sea porque existe un retraso en la asignación de transporte por parte de la naviera o una falta de pool de proveedores que cuenten con los equipos necesarios para poder dar servicio a los volúmenes que actualmente se están manejando en los puertos.
En lugar de disminuir los periodos de tiempo libre, FIATA sugiere que los socios comerciales negocien un aumento en los periodos de tiempo libre para permitir a los clientes contar con una mayor flexibilidad en su planificación. Aquí también tenemos que fungir como maestros o como guías de nuestros mismos clientes. Muchas veces el cliente dice, no, es que yo tengo que consumir forzoso los 21 días y pues me los tomo. Cuando teniendo una buena planeación y una buena operación dentro de sus recintos o de sus compañías, podrían ocupar muchos menos días de estos, ¿no? Entonces también tenemos que fungir un poco como asesores de comercio y asesores logísticos, que muchos de nosotros así trabajamos en el mercado, para poder eficientar las cadenas de suministro de nuestros clientes y que gocen de los días libres de demoras que no sean limitados, sino que estén holgados en estos días libres que las navieras otorgan. Por parte de otra de las mejores prácticas que sugiere FIATA es que las líneas navieras deberían de aceptar su responsabilidad en contribuir a la protección del medio ambiente y apoyar el cambio modal o de modalidad. Esto se puede lograr fácilmente con periodos de detención libres más prolongados y más realistas para los contenedores que se desplazan en el interior, ya sean barcazas o ferrocarriles, transportando mercancías. En este contexto, las líneas navieras no deberían de frustrar el servicio de transporte comercial al no liberar o aceptar contenedores en puertos de cabotaje, en este caso, ¿no? Esto se refiere a que deberíamos tener mayores opciones de dónde poder o recolectar el contenedor o poder hacer el drop-off del mismo. No simplemente limitarnos a la parte de los contenedores tienen que salir del puerto natural y deberían de ser retornados al mismo, ¿no? Deberíamos poder tener pues esa opción por parte de nuestros proveedores navieros, donde tengamos cada vez más oportunidad de poder hacer o recolecciones o extracciones o drop-offs en pools en el interior. Algo que se nos ocurre y estamos platicando es que podrían ocupar lo que son los puertos interiores o los puertos secos como una opción para ya sea almacenar un pool de contenedores que estén a disposición de los clientes o poder ahí entregar los contenedores una vez vacíos y que el mismo transporte, ya sea ferrocarril o la misma naviera, corten ahí las demoras de los contenedores, ¿no? Por parte de las limitaciones en la detención del comercio, pues bueno, FIATA sugiere que los socios comerciales negocien términos que garanticen a los comerciantes que puedan competir en igualdad de condiciones al ofrecer un periodo de detención libre, que ésta sea justa y realista para los contenedores bajo transporte del comerciante. No hay duda de que las operaciones de transporte son más flexibles y rentables, pero son para el beneficio final del propietario de la carga. Muchas veces nos encontramos donde la naviera tiene mejores condiciones de negociación con una línea transportista. Esto sabemos que es debido al volumen que pueden ofrecer. Sin embargo, deberíamos también de considerar tener la opción de nosotros, como agentes de carga o el cliente final, tenga la opción de moverlo fuera de BL con los proveedores que ellos quieran al mismo costo. Muchas veces es porque se conocen o porque hay un tema de amistad entre el cliente y el transportista y bueno, nos presentan un costo muy competitivo, pero la mayoría de las veces esto no sucede. Es más competitivo el costo que pueda llegar a tener una naviera en cierto momento que un agente que va empezando con cierto volumen pues pueda obtener del mercado, ¿no? Ya un agente con un volumen considerable pues puede acceder o tener acceso a este tipo de negociaciones de una manera mucho más agresiva y con mejores condiciones con los mismos transportes, ¿no? En conclusión, FIATA respeta el hecho de que los cargos de estadías y detenciones son herramientas válidas, son herramientas reales, son herramientas importantes para las líneas navieras para garantizar que sus equipos se devuelvan lo más pronto posible. Sin embargo, los comerciantes que exceden los tiempos libres relevantes deben de ser penalizados por el uso del contenedor. En eso estamos de acuerdo. Sí debería de existir una penalización. Sin embargo, lo que buscamos es que no sean penalizaciones impagables. ¿Cuántos de nosotros no hemos presenciado un abandono de mercancía donde puede llegar hasta $30,000, $40,000 o más? Una demora de contenedor, cuando el contenedor per se, el valor máximo de un contenedor nuevo en 2018 puede llegar a valer tal vez $6,000, $7,000, ¿no?
Esto es inaceptable. Tenemos que hacer frente común, tenemos que apoyar a estas iniciativas que se están manejando a nivel mundial para que podamos nosotros poner las reglas claras en relación a las demoras y cuánto es lo correcto que se debería de cobrar y que no se vuelvan a veces cuentas impagables. Esto puede llegar a tronar a un agente de carga que vaya arrancando, que vaya empezando en esta carrera, en este medio. Se presenta una situación así y definitivamente lo pueden desbancar del negocio y meter en un grave problema una situación como esta, ¿no? Entonces, lo que busca FIATA es homologar y contar con las reglas bien claras y con límites, sobre todo, ¿no? Los clientes no deben ser sujetos a cargas o a costos injustos e irracionales en este contexto. Existen fuertes indicativos de que las líneas navieras han estado sufriendo un ambiente difícil de negocio y han hecho lo posible para desarrollar ingresos adicionales que no son necesariamente derivados de lo que le llaman el flote o el transporte de los contenedores. Sin embargo, FIATA no cree que deban estar sujetas a precios depredadores en el mercado de esta índole, especialmente como las demoras que ocurren y no siempre son culpa de los clientes o del mismo agente, ¿no? FIATA sugiere, ya para finalizar, socios comerciales, los siguientes temas relacionados con las cargas de demora. El primero, pues un límite de estadías o de tensión acumulada a una cantidad máxima. Fijar una cantidad máxima con las navieras que no pueda exceder ese acuerdo y sepamos todos cuánto es esa cantidad máxima, ¿no? Extender el periodo de tiempo libre en caso de que la terminal no pueda liberar o recibir un contenedor por el periodo que sea igual a la duración de la incapacidad del mismo, ¿no? Del hecho. Limitar el cobro por demora a detención al artículo que cubre la compensación por la línea de envío por el uso del contenedor en caso de que el comerciante no pueda recoger o devolver el contenedor. El artículo que ya ha sido escalado que cubre el incentivo para que el comerciante devuelva el contenedor debe de ser renunciado en su totalidad. Que se garantice la igualdad de condiciones para los contenedores en el transporte de comerciantes y se negocien los términos para reducir la diferencia injusta. Aumentar los periodos libres de demoras en la exportación para permitir a los comerciantes o a los agentes de carga una planificación de la exportación más realista y cumplir con las diversas fechas de cierre relacionadas tanto con el BGM como con los requisitos de manifestación avanzada en el cierre físico. Que se cambie y que se revise el cálculo de demoras de exportación para transferir la responsabilidad de los retrasos tanto a los buques como a las navieras. Y que se asegure que los cargos de estadía y detención en los envíos de importación se cobren mucho más rápido, idealmente dentro de una semana, debido a que esto nos puede traer pues cierta problemática. ¿A cuántos de nosotros no nos ha sucedido que mes y medio después la naviera nos dice no te puedo entregar tu carga puesto que tienes una demora pendiente conmigo? Mientras el agente de carga no esté correteando literal los adeudos que tienen con los proveedores, en este caso las navieras, tampoco ponen mucha atención a esto hasta el momento que tienen que liberar y esto pues obviamente genera un retrabajo en el organizar el pago y lo más importante es que a veces, en la mayoría de las ocasiones, nos impacta con un flujo de capital, donde nosotros como agentes de carga tenemos que muchas de las veces hacer el pago de la demora a la naviera y posteriormente regresar con nuestro cliente una vez que ya estamos prácticamente con el file cerrado a realizarle el cobro al cliente de una demora que se generó y que no se registró en tiempo y forma. Y por último, pues bueno, esto que estamos nosotros empujando y proponiendo ayudaría a aliviar la congestión de la terminal, así como la concentración del lado de tierra en las recolecciones y entregas debidas a las embarcaciones más grandes en los peak seasons y slack seasons que permiten a los comerciantes una mayor flexibilidad al aumentar los periodos libres de estadía. También se apoya el cambio de modo de transporte, más respetuoso con el medio ambiente al aumentar el periodo libre de detención. Esto quiere decir que muchas veces utilizamos el transporte porque es el más rápido y el más eficiente, pero no necesariamente es el más pues respetuoso con el medio ambiente. Aquí estamos buscando que pues, las mismas líneas navieras empujen también o promuevan este tipo de uso de transporte terrestre con algún aliciente hacia el mercado
donde, bueno, si tú no utilizas el transporte terrestre por camión y utilizas el tren, pues te podemos dar un aliciente como cliente o como agente para que uses cada vez más este medio de transporte, ¿sí? Y por último, se alimenta más el intercambio de datos en la cadena de suministro marítimo, donde esto pues, nos da mayor información para poder hacer una mejor planeación en nuestros envíos, en nuestras importaciones, en nuestras exportaciones, y podemos también nosotros ofrecer mucha mayor información a nuestro cliente. Aquí tenemos que tener en cuenta que, como todos sabemos, la información es poder, y nuestro negocio es un negocio de proactividad, no de reactividad. De este modo, si nosotros nos anticipamos a las situaciones potenciales que puedan generar una demora o un almacenaje, pues podemos reaccionar de una manera correcta y nuestros clientes nos ven más como un socio comercial que como un proveedor de servicios, ¿sí? Eso sería todo por mi parte. No sé si existe alguna pregunta. Cualquier duda, estoy a sus órdenes para lo mismo. Y retorno el control. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu excelente presentación acerca del tema. Sí, después les vamos a hacer llegar un correo electrónico general para las personas que tengan preguntas a los ponentes, tanto a Rodrigo como a la licenciada Gabriela Altúzar, que a continuación nos va a hablar. Gabriela es presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga y también es directora general de Talic Logísticos de México. Ella es una experta en el tema de FIATA, ya que tiene un diplomado internacional. Y a continuación le voy a dar paso a Gabriela para que pueda hacer su presentación como panelista. Adelante, Gabriela. Hola, Daniel. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la oportunidad de Magalla de dar a conocer este documento. Para nosotros es muy importante como industria, como gremio. Este documento que yo les voy a platicar a continuación es a continuación del trabajo del grupo marítimo de FIATA, donde compañeros, colegas y amigos han estado trabajando de manera constante. Se reúnen por lo menos 3 o 4 veces al año para poder seguir dando vida a estos documentos, donde pues FIATA ya ha reconocido una molestia mundial por los cargos que de pronto se sienten pasados de peso de las navieras y que finalmente pues solamente lastiman al cliente final y a la competitividad de los precios en los anaqueles de los productos y pues de nuestros clientes finales. Y pues bien lo decía Rodrigo, en algún momento el forwarder es el que queda atrapado respondiendo por estos costos que se van de la mano en cualquier momento. Yo hoy les quiero comentar brevemente, bueno, lo más breve que pues, se pudiera, el segundo documento de Best Practices que ya lanzó FIATA, nos lo entregaron ahora en Zúrich, por eso es que todavía no está disponible la traducción, es de Container Shipping and the Quality of Containers, donde es un documento de 12 páginas que FIATA reconoce e identifica ya la problemática de la calidad de los contenedores y de la forma en que se están embarcando las mercancías en los contenedores, que desde luego están pues provocando también costos adicionales y responsabilidades que a veces no reconocen las navieras del mantenimiento de sus propios activos. Entonces, FIATA lo que nos propone en este documento es pues que se tenga la guía para identificar y cómo hacer el proceso, sobre todo la gente que está cargando los contenedores, llámese el importador o el forwarder, de la revisión incluso con luz de la calidad de los contenedores, ya que desafortunadamente las navieras no están poniendo empeño en el cuidado de sus contenedores y la mayoría de las veces el último que utiliza el contenedor y que está más dañado es al que se le viene el problema encima con temas incluso de disputas legales. Entonces, esta guía que está basada en el Code of Practice of Packing of Cargo Transport Units,
Viene también casos detallados donde pues Fiata reconoce que son los activos y que debe de haber cobros, pero definitivamente la responsabilidad del mantenimiento de los contenedores sigue siendo de la naviera, ya que cualquier daño, desperfecto, pues rompe también la seguridad y todo el control de la cadena de logística, también agravando el tema de daños a las mercancías y de la responsabilidad, quién asume estas responsabilidades. Entonces, Fiata reconoce que los contenedores definitivamente es el activo más importante y que lo más rápido que le puedan dar la vuelta es lo ideal para que ellos tengan continuidad de negocio. Sin embargo, también ellos lo que reconoce es que ellos deben de tener la responsabilidad de que los contenedores estén en forma para poder ser cargados y embarcados. También el que embarcador tiene toda la responsabilidad que los contenedores deben de ser tratados con cuidado y ser retornados de la forma que han sido recibidos. Vuelven a tomar las prácticas pues de hacer la revisión y tomar fotografías del estado del contenedor en lo posible y guardar en archivos para que en cualquier momento de disputa o de cobro o alguna queja, pues se tengan las evidencias, ya que los transportistas, pues tampoco no es su responsabilidad y muy pocos se toman la molestia de recibir los contenedores, inclusive de verificar si están lavados los contenedores. Viene una serie de casos también donde lo primero que se tiene que identificar es que el contenedor venga fit to purpose, que sí venga de la mejor manera donde nuestras mercancías puedan ser cargadas con seguridad y con la certeza de que no van a ser dañadas o mojadas y que el trincado se pueda hacer de la mejor manera. Esto es porque ya se han identificado y se tienen casos de que las navieras están haciendo cobros indebidos e injustificados por las reparaciones y los lavados, pues a la gente que no tendría que ser responsable de ellos. También hay un código de conventions, el nombre es Conventions and Code of Practice, donde participa IMO, ILO y UNESE, donde nos habla precisamente del aumento de los contenedores en el tráfico mundial, que se han subido a 145,000 TEUs. Entonces, es como inicia y ahora estamos en los 25,000 TEUs. Este convenio fue firmado en 1972 y el objetivo era el mantener el más alto nivel de seguridad sobre la vida humana y del transporte y del manejo de las mercancías, haciendo según qué pruebas de prueba y de resistencia en los contenedores para que la continuidad del negocio de las navieras y del transporte pues fuera el adecuado. Esto también quiere decir que este contenedor tiene que estar listo para cualquier medio de transporte, ya sea en el barco, o ya sea por tren, o ya sea por camión. Sigue el análisis por todo el documento, donde vienen varios anexos donde nos instan y nos motivan a hacer las regulaciones, las pruebas, las inspecciones y que deben de llevar una bitácora visible, los contenedores de los últimos mantenimientos, que deben de ser, que no deben de excederse los 30 meses de que el contenedor reciba un mantenimiento adecuado, que no lo sabemos en México, por lo pronto, no sé si en otras partes de donde nos escuchan, si ustedes tienen alguna bitácora o algún control sobre los mantenimientos de los contenedores. La calidad del contenedor, denominada CTU, y la responsabilidad del mismo, pues nos dice que tenemos que hacer alguna queja de la
estructura del contenedor. A veces quiere decir que ya el contenedor nos llegó para cargar y ya hay un cargo por el arrastre del contenedor a las instalaciones, por lo cual puede venir una disputa también. Ya te mandé el contenedor y ahora me dices que no está en buen estado y te voy a cobrar un doble arrastre. Esta guía tiene también como intención que se pueda utilizar para algún tema de disputa o inclusive las áreas legales de nuestras empresas puedan tener una base. Estos documentos, quiero decirles que no quieren generar un choque con las navieras, sino de verdad abrir un diálogo en la industria, en el gremio, con los usuarios, pues de mejores prácticas para que todos entendamos cómo hacer nuestros contratos, de promover la cultura del seguro, que esto se ha dejado, tanto por el contenedor o las mercancías o el seguro de responsabilidad civil, prepararnos para poder entablar un muy buen diálogo con las navieras y podamos hacer este cambio, porque finalmente los almacenes, los forwarders, el cliente, la agente aduanal, todos los que participamos en la cadena es financiar todas estas operaciones, y el retorno del financiamiento o el problema con los clientes cuando se están cobrando, pues son mayúsculos. Y se trata de que cada parte tome su responsabilidad. Siguen los casos también, abarca toda la operación, inclusive hasta cuando se vacía el contenedor y cómo se regresa. ¿Quiénes participan en toda esta cadena y qué responsabilidades pueden de tener? Esto es para conservar a los contenedores listos para usarse, que sean los contenedores que sí requerimos para nuestras mercancías y que dentro del transporte, el flete, pues no dañen las mercancías porque están mal esquivadas, porque están mal manejadas, en fin, en lo que a nosotros nos pudiera minorar la responsabilidad de cualquier daño con el contenedor. También habla de los contenedores para grado alimenticio, que eso también es muy importante que se tenga en perspectiva. ¿Cuáles serían las mejores prácticas para poder retornarlos, para tener visibilidad de los eventos, para asegurarse que la calidad en específico por el grado alimenticio se siga manteniendo durante todo el trayecto y para el siguiente cliente? Así también habla inclusive de las reparaciones, si en el escenario esto pudiera hacerse, hasta dónde pudiera y no pudiera ser responsabilidad del forwarder o del cliente. Y habla muy claramente que los forwarders no deberían de aceptar tales cargos a menos de que existiera una prueba en la cual al regresar el contenedor estuviera dañado. Y las negociaciones al respecto con la naviera y las áreas legales. Por el mantenimiento y por la limpieza también es un tema que se toca en este documento, y así como las conclusiones, donde nos comenta FIATA que las navieras deben de tener muy claro la obligación de proveernos con contenedores vacíos, pero con la calidad que se describe en el booking, y que todas las querellas, pleitos o disputas que se pudieran tener durante la recolección no son tampoco comunes, pero no deben de llevar a ningún cambio, ni siquiera un costo adicional a toda la cadena a toda la cadena de suministro. Estos documentos están ustedes los pueden descargar. Son como beneficio a los miembros de FIATA y así a las asociaciones nacionales que pertenecemos. Estos documentos ya han sido liberados de manera mundial, inclusive best practices para cybercrime ya están disponibles. Los pueden descargar y hacer sesiones de trabajo con con los clientes locales. Ojalá que estos documentos pudieran tener impacto, y al parecer no van a ser los únicos que puedan integrarse a las operaciones. Así, en Amacarga nosotros tenemos el cometido de que las best practices las podamos integrar a todas las áreas de operación. Es una consigna que tienen nuestros directores de grupos de trabajo,
pues para beneficio de todos los que participamos en el manejo de mercancías. Los contratos de adhesión, la manera que aseguramos nuestras mercancías también debería de ser ya parte de las prácticas, de las mejores prácticas de todas las operaciones, pues en beneficio de protección de nuestros negocios. Yo los insto a todos los que han participado el día de hoy que se acerquen con sus asociaciones locales y participen con casos prácticos. Eso es algo que le da mucha retroalimentación para poder conformar documentos de este estilo y que pueden tener un impacto muy importante en el diálogo, en cómo nuestras leyes tendrían que cambiar. FIATA no desconoce qué son los activos, FIATA no desconoce que debería de haber cargos, pero todo debe de tener una limitación y debe de tener a cada uno asignado sus responsabilidades y entender bien sus limitaciones. Este documento les prometo que se va a traducir al español y cuando lo podemos tener, Daniel, te lo ofrecemos otra vez para poder platicar un poquito más del tema. Yo por mi parte es solamente un resumen ejecutivo el día de hoy y yo les agradezco mucho la atención que han tenido con nosotros. Muchísimas gracias, Gabriela y Rodrigo, y gracias a todas las asociaciones de la CAT y en muy particular a Macarga. En nombre de Magalla, queremos agradecerte por toda la gentileza que has tenido y también agradecer a la audiencia por haber estado durante este tiempo. Les acabo de enviar a todos vía el chat el email donde pueden enviar sus preguntas. Nosotros trataremos de canalizarlos a través de Rodrigo y Gabriela para darles respuesta. Y una vez más, pues agradecerles por la atención y por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Daniel. Quedamos atentos y a sus órdenes. Bonito día. Gracias, Gabriela. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos.